Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Aquí estamos, amados hermanos, y bueno, agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir juntos esta vida de fe, por un día más, porque bueno, así como entonces dice ahí la Biblia, un poquito, y el que entonces ha de venir pronto vendrá, y bueno, que el Señor nos ayude para que podamos entonces permanecer de pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Y bueno, vamos en esta hora a continuar con el estudio de la carta a los romanos. Entonces, ya nosotros los que estamos aquí, pues hace 15 minutos estamos orando, intercediendo, pero vamos entonces a orar ahora sí todos juntos para comenzar este tiempo. Vamos a pedir al Padre a través de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, sea Él trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que en esta hora nosotros podamos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. Vamos entonces a orar en esta dirección, ¿les parece? Dios el Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por este gran privilegio, por poder venir y presentarnos delante de ti para reconocer y confesar esa deidad, esa exclusividad, Padre, que hay en ti, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, las visibles y las invisibles. También, Padre, para poder reconocer y confesar a tu Hijo Jesucristo, el que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, justificados por medio de la fe que es en Él y en la obra que Él hizo en la cruz, a través de la sangre maravillosa que Él derramó, hoy podemos y venimos, Señor, delante de ti, a pesar de la debilidad, Señor, del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, pero justificándonos no por nuestra propia justicia, no por nuestras propias obras, Señor, no por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino por medio de la fe en lo que tu Hijo Jesucristo hizo, Señor, en la cruz al morir y entregar su vida, derramar esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Estamos hoy en tu presencia, podemos disfrutar de tu santidad, podemos, Señor, llamarte Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos muchas gracias, Dios de los vivos, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Por eso, Señor, te damos gracias y en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, yo y mis hermanos puestos de acuerdo, Señor, venimos delante de ti, porque anhelamos, Señor, conocer y entender mejor tu voluntad a través de tu palabra escrita. Manifiéstate por medio de ella, Señor, en esta hora, que tu reino venga con poder. Danos, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación de tu palabra. Obra en nosotros y a través de nosotros con tu Espíritu Santo. Tu Hijo Jesucristo dijo que cuando el Espíritu de verdad viniera, Él nos guiaría a toda la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, santifícanos, Señor, en ella. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que todo estupor, toda indiferencia, toda distracción, Señor, sea desarraigada por completo, quitada, Señor, en esta hora de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Prospera, Señor, este tiempo. Habla, Señor, a nuestras vidas, manifiéstate, Señor, a través de tu palabra, Señor, que conozcamos mejor y entendamos mejor para que podamos, Señor, obedecer mejor y enseñar mejor tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender bien por medio de la Biblia para que también lo que por gracia recibamos, por gracia podamos compartir, podamos dar, que seamos esa iglesia gloriosa que tú anhelas, columna y baluarte de la verdad. Esa novia vestida de blanco, ataviada, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia gloriosa que tu Hijo Jesús compró con su propia en la sangre en la cruz, Señor. Obra con poder y gloria, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivientes. A tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Y entonces, bien, nada, mis hermanos, continuamos, como les decía, con este estudio de la carta a los romanos. Comenzamos hace 8 días el capítulo número 1 y vamos entonces rápidamente, si les parece, a hacer un pequeño resumen. ¿Quién quiere de pronto participar? Dándonos entonces sus impresiones con respecto a la clase pasada. ¿Alguien entonces, así de manera breve, que quiera aportar algo con respecto a la clase pasada?
con muchísimo gusto, estamos atentos a ver. Uno solo no puede levantar la mano todos al mismo tiempo, no podemos, no hay entonces capacidad de atenderlos a todos. Sí, bueno, bien, entonces, nuestro hermano Pastor Juan Manuel estaba también, que se moría de las ganas, que, bueno, ya por fin, entonces, a usted sí, Alfonso, le toca que se aguante, y ustedes sí, por favor, tengan paz, para la próxima les tocará a ustedes, entonces no se aflijan. No se aflijan, que para todos después hay espacio. Sí, mi hermano Juan Manuel, cuéntenos entonces. ¿Aló? ¿Aló con qué? Bueno, entonces buenas noches. Aquí pues lo que vimos hace 8 días fue aprender un poquito acerca del contexto histórico de por qué se escribió esta carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, entendiendo que Roma en ese momento como imperio tenía, digamos, en la ciudad de Roma estaba la iglesia, digamos, cristiana. Había una iglesia cristiana en Roma, en la ciudad de Roma estaba una iglesia cristiana, y entendiendo que allí estaba, digamos, Roma como ese imperio donde pues todo lo que se hacía ahí, todo se esparcía, todo entonces tenía una relevancia. Y por eso, digamos, la importancia de esta carta para poder, digamos, entender, no dejando de desconocer toda la Biblia, sino la importancia de esta carta para poder entender un poco más acerca de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios como tal es la salvación del hombre por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. También conocimos un poco acerca de este hombre, Martín Lutero, que es un reformista reformista, digámoslo así, de la iglesia... Reformador, perdón, de la iglesia católica, en cuanto a que, pues, como este hombre que era un monje. Monje católico apostólico romano. Entonces este hombre, pues al ver todo aquello que estaba el imperio como Roma y su religión católica, toda esa apostasía que había, pues él quiso protestar, y pues yo más o menos estuve viendo dice que las 95 cláusulas de la reforma de Lutero son 95, ¿sí o no? No sé, hay algo, 95. Yo vi que dicen que son 95, y casi todo se basa en lo que él está, digamos, criticando o protestando acerca de todo lo que tiene que ver con las indulgencias y con el purgatorio, ¿sí? Que eso es lo que él está ahí como en todo lo se basa es en eso, en protestar acerca de eso, de cómo pues la Iglesia Católica lo que quiso fue vender el cielo, y que pues efectivamente su base para digamos, para tratar de criticar más, lo tomó del libro de los Romanos capítulo 1 versículo 17, donde dice: mas el justo por la fe vivirá, donde entonces la Iglesia Católica lo que quería era la fe, pero no más el justo por la fe vivirá, sino más lo que la Iglesia Católica quería era imponer acerca de la fe, pero con obras, y parte de esas obras era pagar por la remisión por el pecado del hombre, pagar con bienes y recursos. Entonces, bueno, eso más o menos fue lo que yo pude recibir la clase pasada. Bien, muchísimas gracias, mi hermano Juan Manuel. ¿Alguien más de alguna manera que quiere o que le gustaría participar? ¿O está bien así? Bien, entonces retomando eso, de hecho, vean, para que de alguna manera, continuando dándole entonces el sentido a la relevancia y a esa importancia, digamos, de tanto esta carta a los romanos, como también entonces el contexto histórico, compartíamos acerca de Roma como imperio, y en este caso la ciudad de Roma, o Roma capital, entonces como el, digamos, centro de ese imperio, donde pues efectivamente todo lo que ocurría ahí en Roma, entonces todo lo que sucedía ahí en Roma repercutía en
digamos, todo el imperio, y el imperio romano es, digamos, en ese momento era prácticamente casi que, digamos, todo el mundo civilizado. El norte de África, todo lo que es entonces la media luna fértil, todo lo que es el Medio Oeste, todo lo que es entonces lo que hoy conocemos entonces como Turquía, Grecia, Hungría, en fin, esto ¿cómo me llama? Figúrense que el Imperio Romano llegó hasta Inglaterra. Todo lo que es Alemania, todo, absolutamente todo eso fue conquistado por los romanos. ¿Ven? Y que entonces como lo que se ponía de moda en Roma, o lo que se hablaba en Roma, o lo que se hacía en Roma, se disipaba, se diseminaba por todo el imperio. De hecho, ¿se acuerdan entonces que aquí en la carta a los romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, en el versículo, vamos a mirar un momento por favor, dice en el 8. Sí, entonces ahí sí, no me diga tanto a mí, sino póngale las quejas al hermano Gastón. Sí, póngale entonces la queja al hermano Gastón, que él es el encargado. Pero bueno, entonces continúa así más o menos, y ahí ya el hermano puede, con yo hablando, puede entonces arreglarlo. Dice así, versículo 8, vea. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga por fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir ¿a qué? A vosotros. Vean qué maravilloso. Está manifestando aquí el anhelo en el corazón de nuestro amado hermano Pablo de ir y compartir con la iglesia en Roma, pues debido a que él tiene claridad acerca de la importancia, de la relevancia de Roma como centro del imperio. Y bueno, entonces, ahora sí, sumándole a lo que ya hemos aprendido y hablado, recuerdan, finalmente esta carta se las escribe el hermano Pablo y está diciendo que tiene deseo de ir a verlos. De hecho, entonces después, más adelante, aquí mismo en la carta a los romanos, él está diciendo que tiene planeado entonces ir a Jerusalén a entregar una ofrenda para los santos de la iglesia que está en Jerusalén, y que después entonces tiene un plan para ir a España, y que cuando pase, entonces cuando vaya, digamos, para España, entonces aprovecha y pasa por Roma para entonces compartir con ellos. Pero miren bien, entonces, como o sea, del hombre son las disposiciones del corazón, más del Señor es la respuesta de la lengua. Y está diciendo que él ora y clama para poder, ¿cierto?, ir y efectuar esa visita. Pero él en su plan, en su cabecita, pues lo que tiene es entonces, de alguna manera, una cosa, pero vean cómo los planes del Señor pues son otros, porque finalmente en ese viaje que Pablo, el hermano Pablo, hace a Judea a entregar la ofrenda, es cuando cae preso. Es cuando él cae preso. Y efectivamente ya ahí en el Hecho de los Apóstoles está el relato de cómo cuando entonces está preso, todas las cosas como se van dando para que finalmente a dónde termina Pablo yendo, viviendo y muriendo. En Roma. ¿Viste? Porque era un instrumento muy precioso en las manos del Señor, con mucha revelación, y él se necesitaba, era que estuviera a donde estaba la acción, en Roma. Y la forma de dejarlo quietico ahí, sin que cogiera para un lado y para el otro, era como preso. Entonces, los planes del Señor son mejores que nuestros planes. A pesar de que entonces de alguna manera nosotros no los podamos de alguna forma en el momento de primera mano entender. Pero cuando uno es realmente y se ha convertido por el Espíritu Santo,
se convierte en siervo del Señor Jesucristo, pues entonces uno pues tiene que o debe tener claridad acerca de que entonces el siervo en lo que se goza, en lo que se deleita es en el servicio al Señor. Y que entonces, bueno, de ahí, esa fue la forma, esa fue la manera para tenerlo ahí quietico, para que no anduviera para un lado o para el otro. Entonces le tocó pero preso, pero sin embargo eso fue maravilloso, glorioso, porque entonces está dándonos el Señor testimonio hasta hoy acerca de cuán valioso y cuán significativo fue, digamos, ese servicio que el amado hermano Pablo, disponiendo su vida, le prestó al Señor, y que pues entonces no es, digamos, como le dijera, no es entonces mucho decir que pues efectivamente digamos que la iglesia del Señor haya entonces cogido y empezado y se haya esparcido por todo el mundo, es Pablo el instrumento escogido, precioso, en las manos del Señor para que eso ocurriera. ¿Ven? No hay otro testimonio de ningún otro. No hay, o sea, ni siquiera pues el mismo apóstol Juan, ni siquiera el mismo apóstol Juan. Y cuando entonces vamos ahí al testimonio en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el que realmente de manera con mayor intensidad hizo la obra y fue ese instrumento en las manos del Señor es el apóstol Pablo, ¿sí o no? ¿Sí lo pueden ver ustedes claramente? Bueno, entonces bien, eso era también algo maravilloso para tener en cuenta. Y bueno, entonces ya ahí aclaramos esa parte del deseo de Pablo de ir a visitar a Roma. Vamos a ir ahora entonces a mirar algo en el versículo 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces esta sentencia es, como decía ahorita el hermano Juan Manuel, digamos, donde o en lo que de alguna manera esa protesta de este hombre Martín Lutero se centra, se enfoca, y entonces digamos para los protestantes esa es entonces su máxima: mas el justo por la fe vivirá. Pero entonces con el entendimiento, lo que nosotros entonces en nosotros debe haber claridad acerca de que con respecto a esto es que efectivamente, escúcheme bien, nosotros no podemos hablar, no podemos entonces pensar o creer que eso entonces, como de alguna manera ustedes lo saben, en cierta forma la historia la escriben los vencedores. ¿Nunca han escuchado eso? En fin, entonces un ejemplo. Hablan o manifiestan entonces un panorama donde efectivamente, digámoslo, la iglesia como tal del Señor Jesucristo, entonces diera la impresión, dejó en algún momento, llamémoslo así, de existir, o entonces se convirtió en la iglesia católica, apostólica y romana. Y que fue y entonces de alguna manera, gracias a esa obra de este hombre Martín Lutero, que entonces nuevamente, entonces de alguna manera, la iglesia cristiana haya resurgido. Pero algo que yo creo, y en mi opinión, no es entonces realidad. Por eso entonces yo les digo y les comparto que nosotros no somos, o yo en este caso no, ni somos una iglesia
protestante. ¿Ve? Porque exactamente hablar acerca de iglesia protestante quiere decir es precisamente eso, que está o que gira en torno a la obra de la reforma de Martín Lutero. ¿Ve? Y yo pues no podría, digamos, decir que soy protestante o que esta es una iglesia protestante, porque en realidad prácticamente, entonces, aunque conozco y sé de la historia y todo lo que usted quiera, yo no he sido o no ha habido en ninguna forma o en ninguna manera en mi ministerio hasta hoy ninguna influencia de lo que entonces este señor Martín Lutero haya hecho o haya dejado de hacer. No sé si me siguen. Sino que lo que ha obrado y obra en mí hasta ahora es Dios por medio de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. Y literal entonces yo puedo haber de manera histórica haber aprendido acerca de la existencia de este personaje Martín Lutero, pero yo nunca he leído, como dice aquí el hermano Juan Manuel, que estuvo viendo entonces sus tesis o cosas por el estilo. Y entonces, ¿cómo hablar acerca de que soy o que es una iglesia, esta es una iglesia protestante, si no hay entonces ni siquiera conocimiento ni estudio, ni he ido a un instituto, ni a un seminario bíblico donde me han hablado, me han enseñado acerca de la Reforma ni de Martín Lutero? Entonces ahí, enfocándonos en eso, es donde, como les dije yo, eso no es realidad, no es verdad. Dios siempre, la Biblia nos da testimonio y podemos darnos cuenta que trabaja con un remanente, ¿cierto? ¿Se acuerda entonces cuando entonces Elías con los profetas de Baal, cómo el Señor entonces de alguna manera pues Elías invoca a Dios contra Israel diciendo, y a todos tus profetas han dado muerte y solamente yo he quedado? Y dice, no, yo me he guardado un remanente de unos hombres que no se han arrodillado, por si usted no, ahí tengo para... ¿Me sigue? Y por eso entonces yo creo claramente que siempre lo que ha habido y lo que hay y lo que va a haber es un remanente santo. Una iglesia, un remanente de una iglesia cristiana, de la iglesia cristiana donde el que obra es el Espíritu Santo. ¿Ve? Y entonces eso no se lo puedo yo o no se lo entonces atribuyo a una persona, a un hombre en este caso como digamos Martín Lutero, sino que sé y claramente tengo el testimonio de que por medio de la Biblia, que ha sido y es por medio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, la predicación que él hizo del Evangelio, su ministerio, y ese ministerio que encomendó entonces a esos que entraron y salieron con él. Y que a partir de entonces, de ellos, es que surge esa iglesia cristiana y que hasta hoy, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, va a permanecer un remanente santo, fiel. ¿Me siguen? Amén. Y que entonces no es, y no hay ningún sentido, o no es, digamos, correcto pensar o creer que efectivamente es o fue la iglesia verdadera cristiana la que se convirtió en la iglesia católica, apostólica, romana, y que este hombre por medio de la protesta lo que hizo entonces fue, de alguna forma, de alguna manera, entonces, otra vez, ¿sí me siguen? O sea, fundar nuevamente la iglesia cristiana, jamás y nunca, jamás y nunca. Entonces, bien, aquí está dando claridad que, como dice el hermano Pablo, no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Ven? Para salvación. Entonces, que es por medio de el Evangelio, escúchenme bien, donde el poder en su expresión total del Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay,
se manifiesta. Nosotros somos carne, somos entonces criaturas hechas entonces de materia y vivimos y fuimos creados en un mundo de materia. Y cuando entonces nosotros, así como dice en el Salmo, cuando veo el cielo y las estrellas y las obras de tus manos, entonces digo, cuán grande eres tú. ¿Sí se acuerdan la canción? Al contemplar los cielos, cuán grande es Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos acerca de el poder de Dios, la grandeza y el poder del ser que creó todas las cosas, lo que de alguna manera nosotros como criaturas de carne tomamos como referencia es entonces la creación, las cosas visibles. Y lo está explicando más aquí, más adelante, miremos un momento en el versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiero que lleguemos para que entendamos el que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación? Donde entonces, escuchen, cuando nosotros vemos el cielo, el mar y la tierra, cuando usted y yo entonces vemos la puesta del sol, cuando usted y yo vemos nuestros propios cuerpos físicos, cuando nosotros mismos entonces vemos cómo es, digámoslo de alguna manera, ahora que hay, digamos, microscopio, ahora que hay telescopio, ahora que hay tanta, digamos, sabiduría y conocimiento, que entonces se puede ver que, escúcheme bien, desde la forma más simple de vida que existe en la Tierra, es un organismo es tan complejo como incluso una ameba, que es de la forma más simple de vida que existe, que hay, es más complejo o igual de complejo a usted y a mí. Entonces, ¿a qué quiero que vayamos? A ver entonces de que cuando alguien reconoce la existencia de Dios como el Creador, no puede o no tiene duda acerca de esa grandeza y de ese poder que existen en Él. Porque entonces díganme si es cierto o no es cierto que se necesita ser muy poderoso para crear algo tan complejo, tan grandioso y tan maravilloso como todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. ¿Sí o no? Imagínense cuánto poder se necesita para hacer algo tan perfecto, tan grandioso y tan maravilloso como el cuerpo humano. ¿Ustedes saben cuántas reacciones químicas y físicas ocurren por milésima de segundo en este cuerpo humano? Y no solamente en este cuerpo humano, cuántas reacciones físicas y químicas ocurren en la creación para que entonces haya día, para que haya noche. ¿Todo eso usted no lo extasía? Entonces por eso dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque no es verdad, no es cierto que aunque ellos nieguen, los ateos en este caso, nieguen la existencia de Dios, de un ser superior que creó todas las cosas, ellos lo puedan decir con convicción en su corazón. ¿Sí me siguen? Un ateo no tiene ningún inconveniente en decir yo no creo que exista Dios, yo no creo que haya Dios, y en refutar y en burlarse de cualquier persona que crea que existe Dios. Pero en el interior suyo, en su corazón. Ustedes no han oído ese, digamos, popular, proverbio popular que dice, ay, yo soy ateo, gracias a Dios. ¿Sí han oído o no?
Eso es algo que se los digo, miren, de verdad, de corazón, porque yo pasé por ahí. La mejor manera o la mejor forma de uno, digamos, decir una mentira es creérsela a uno mismo. ¿Sí han oído eso o no? Y yo durante muchísimos años me jacté y me ufané de ser un ateo consumado. Pero yo se los digo, miren, y no quiero hacer una, digamos, una doctrina de esto, pero se los digo con conocimiento de causa. Los ateos somos, o fuimos, o somos ateos de labios para afuera, en nuestro interior, en lo interior. Yo sabía que existía Dios. Yo sabía que era una locura, que era una estupidez, que era una pendejada. Refutar que era imposible, que era demasiado. O sea, que lo que era imposible era que no fuera verdad que existe Dios. ¿Me siguen o no? Y sé, se los digo con todo el corazón, se los digo con todo el corazón, que eso ocurre en todos los hombres de igual manera. Es que es imposible detener. Y por eso dice que lo que hace eso es que despertar la ira de Dios. Porque dice el necio en su corazón, dice allí en el Salmo 14, ¿se acuerdan? En el Salmo 50, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, pero es eso, es de necedad. Ustedes saben entonces cuando es algo que uno es necio, ¿cierto que sí o no? ¿A qué llama uno una persona necia? ¿Qué es una persona necia? Miremoslo en el Salmo 14, ¿cierto? Rápidamente. Que está allí y está también en qué, ¿en dónde más? El Salmo 14 y en el 52. Porque uno cita casi siempre el que está ahí mismo en... ...53, perdón. Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces, ¿qué es un necio? ¿Ustedes no han visto las personas entonces necias cómo las definimos? ¿Cómo son? ¿O a qué es necedad? ¿Para qué? Insistentes, ay, qué necio, ¿ok? Obstinados, sí, qué necio. Pero usted no ha visto que entonces, por decir algo, una persona cuando sabe algo, pero con tal de llevar la contraria, entonces simplemente como que no sabe, sea necio, mano, no moleste más. Es ese tipo de necedad. ¿Me siguen? Esa persona que entonces sabe a ciencia cierta, entiende que como de alguna manera uno se lo está diciendo o las cosas como están ocurriendo, esa es la realidad, pero por el solo hecho de molestar y de fastidiar, entonces lleva la contraria. ¿Sí me siguen o no? Eso es, a esa necedad es la que se está refiriendo. Ese es el significado, el entendimiento correcto acerca de necio. ¿Ve? No es que insiste mucho que, ay, sí, es que, oiga, pero deje de ser necio, no moleste. Es necio, molesta. Porque entonces si usted le dice, mire, digamos, eso es rojo, y él sabe que es rojo, pero si sabe por algún motivo que a usted le da chicha que le contradigan, entonces empieza, no, eso es como no rojo, que sí, que es rojo, no se da cuenta que es rojo,
no, yo no lo veo. Y entre más de alguna forma a usted le moleste, entonces más se empecina. ¿Sí saben entonces? Bueno, ahora sí le llegaron. Eso es un necio. Entonces esa es la necedad de la cual la Biblia está hablando. Ok, entonces Dios, digamos, un ejemplo, hubiera podido hacer como una papaya y que todos comiéramos papaya solamente y que no existiera sino la papaya y nada más. Pero no, hizo además el banano, hizo además la sandía, hizo además la piña, hizo además la uva, hizo además la mango, hizo además la mandarina, hizo además entonces el marañón, hizo además el kiwi, hizo además, ¿qué más? Sigan. El arándano, el banano, la mora, la fresa, el frambuesa. Y entonces el necio dice, pero usted no existe. Pero no es verdad que usted exista. No es verdad que haya alguien poderoso que hizo todo. Pudo haber hecho un solo color, pero no, existen miles de colores. Pudo haber hecho un solo olor, pero existen diferentes olores. Pudo haber hecho una sola cosa de cada cosa, pero hizo multitud, miles de cosas, porque todo fue hecho por medio de Él y para su gloria. Pero el necio, en vez de glorificarlo, entonces más bien, entre más de alguna forma usted se pone a decirle, pero no ve que, y entonces más le contradice. ¿No ha visto? Ese es el necio. El que con injusticia detiene la verdad, pero que con un solo propósito lo hace. ¿Cuál es el único propósito que lo hace? Molestar. ¿Se acuerda? Molestar. Fastidiar. Y eso es entonces lo que dice la Biblia, hace que la ira de Dios se manifieste desde el cielo. Pero entonces, bien, escúchenme bien. Como les decía, a través de las cosas visibles se puede entonces, escúchenme bien, dice ahí, su eterno poder se hacen visibles o se puede comprobar su eterno poder y su deidad. O sea que Dios está dando testimonio acerca de su existencia y de cuán poderoso es a través de la creación. Pero, óigame bien, si seguimos allá, leamos más en el 19. ¿Sí saben dónde estoy? Sí. Ya leímos el 20, en el 21, perdón. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue, ojo, escúchenme bien, habiendo conocido a Dios. Quiere decir que todos los hombres tienen acceso al conocimiento de Dios, a su eterno poder y a su deidad. ¿Y cómo es posible eso? Ese conocimiento de Él. A través de las cosas creadas. A través de las cosas creadas. Escúchenme bien, a través de las cosas creadas. Dios creó y todo lo que creó lo hizo de tal forma, de tal manera que no quedara entonces duda acerca de su existencia y de su poder. Porque entonces no hay lugar, escúchenme bien, para la casualidad. Entonces sí, para la casualidad hay lugar donde entonces hubo una explosión y todo es o negro o blanco. Pero ¿de qué forma o de qué manera es negro, blanco, rojo, azul, amarillo, café, púrpura? Para que entonces creara una forma de vida. Pero hay miles y millones de formas de vidas.
y todas diferentes. Y hay miles y millones de seres humanos y todos únicos, diferentes. Y no hay uno igual a otro. ¿Me sigue? Entonces, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Me siguen? Y ese conocimiento de Dios es para todos los hombres. Ningún hombre, escúchenme bien, ningún ser humano puede un día delante de Dios estar y decir: yo no estaba seguro acerca de si existías o no. ¿Me sigue? Ninguno. Y se lo digo yo como ateo. Y no se lo digo yo, perdón, solamente como ateo, sino que es lo que la Biblia está diciendo, discúlpeme. Pero les compartí mi experiencia en mi ateísmo. Yo sabía, y entre más se enojaba la persona o más de alguna forma la sacaba de casillas, más placer eso me producía a mí. Pero entre más yo le negaba y le refutaba la existencia de Dios dentro de mi corazón, más claridad había acerca de lo que yo estaba diciendo. Era una estupidez. Y yo decía: qué loco, ¿cómo me va a creer a mí? ¿Ve? Y entonces miremos un momento en Corintios, capítulo, para que entendamos por qué no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, primeramente al judío y primeramente al griego. Miremos en dónde fue que les acabo de decir. En Primera de Corintios, escúchenme bien, capítulo 1. ¿Quién quiere leer del 18 al 25? Va. Con el micrófono, mi hermano Marco, hágale duro. No, pero para que se pueda escuchar los hermanos No, nosotros aquí lo escuchamos sin micrófono, pero para que quede... Sí, para que quede registrado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Entonces, pero miren qué maravilloso. Quiero que nos centremos, que nos enfoquemos en el versículo 21. Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Ojo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿y qué es o a qué está haciendo entonces referencia esa sabiduría de Dios?
mediante la cual el mundo no lo conoció. ¿Cuál es esa sabiduría? Pues la sabiduría de Dios manifestada a través de la creación. ¿Me siguen o no? De lo que estábamos hablando antes. De lo que estábamos hablando antes, de lo que estábamos hablando en Romanos, de que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque lo que de Dios desconoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que... Y habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios? ¿Cómo sabían? ¿Cómo el hombre sabe y conoce acerca de que efectivamente existe Dios y que es poderoso? ¿A través de qué? De la creación, pero el hombre no quiso reconocer, no quiere aceptar a Dios a través entonces de esa sabiduría que Dios está dando por medio de la creación. ¿Ahora sí me siguen o no? ¿Sí o no? ¿Ya la agarraron? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ve? Porque entonces ahora en el evangelio se manifiesta ¿la qué? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y con la justicia de Dios es entonces que está dejando claro la injusticia de los hombres, que niegan su existencia y niegan su poder a través de la creación, y ahora entonces Dios manifiesta su poder por medio de el evangelio. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. Porque entonces en el evangelio lo que se está haciendo, escúchenme bien para que tengamos claridad, en lo que se está haciendo en el evangelio es justicia, pero justicia de Dios. Es la justicia divina. Por medio de la predicación del evangelio, lo que se hace y lo que se efectúa y se lleva a cabo es entonces la justicia de Dios. Eso es lo grandioso y maravilloso que nosotros debemos tener entonces claridad. Por eso nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio es la manifestación del poder de Dios. Y a través del evangelio se manifiesta la justicia de Dios y se queda en evidencia la injusticia del hombre. A fin de que Él sea el justo y el que justifica, ya después lo vamos a ver, no nos adelantemos. Pero quiero que tengan claro es por qué no me avergüenzo acerca del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para la salvación, porque es en el evangelio donde el poder y la grandeza de Dios se manifiesta más que en la creación. ¿Por qué? Porque en el evangelio, por medio del evangelio, Dios está perdonando al hombre. Porque en el evangelio Dios está perdonando al hombre. Cuán poderoso es el evangelio que aplaca la ira de Dios. ¿Me siguen? Cuánto poder hay en el evangelio que aún la ira de Dios, y eso es, entonces, piensen en la grandeza de Dios. Piensen en el poder del ser que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay.
Y ahora imagínenselo bravo, furioso. Pueden pensar, hagan el ejercicio. Imagínense lo bravo, furioso. ¿Usted se acuerda cuando cuando una persona es brava, cuando es furiosa? ¿Sí o no? Y si se ha dado cuenta usted que las personas de alguna manera que son más calladas o pequeñitas o chiquitas, ay Dios, de las aguas mansas líbrame, Señor, porque de las bravas me libro yo. ¿Se han oído ese dicho? Pero usted ha visto entonces realmente, pero no parecía, pero se metieron con su hijo, y se puso energúmeno y era un enclenque que parecía que no hiciera nada, y no ha visto entonces esas películas. Los gringos son expertos en mostrar eso en las películas, el chiquito que lo abusan, le hacen bullying y todo eso, pero en algún momento hacen que la ira y explota y saca fuerza y les pega, ¿o no? ¿No ha visto? ¿Sí o no han visto? Entonces imagínense cuánta fuerza y cuánto poder en Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay por su sabiduría. Lo hizo y lo compuso con su sabiduría, con su poder. Lean allá en Proverbios para que vea que está diciendo. Como Dios entonces todo lo hizo con un cuidado, con un detalle, para que entonces haga de cuenta eso, que usted llegue y organiza la fiesta y de alguna manera pone todo bien bonito y organiza, y entonces llega otro carajo y dice, hey, a mí no me parece. ¿Y usted qué quiere? Estallar en cólera, se quiere. Entonces imagínese toda esa ira. ¿Cuánto poder libera? Más que lo que necesitó para hacerlo, ¿o no? ¿No o no? ¿Sí o no? ¿Se necesita más fuerza, más poder, genera más eso? Uy, es que mete una chicha y quedó cansado y le da. ¿Ustedes no han visto cuando le da uno una rabia y queda como si hubiera corrido 100 kilómetros o no? ¿Sí entienden? Y el Evangelio aplaca la ira de Dios. ¿Cuán poderoso es? ¿Cuán poderoso es el Evangelio? ¿Qué digo? ¿Ante qué? Ante el Evangelio. Ante la palabra de gracia del Señor. Todo su poder. Entonces, ¿están dándose cuenta cuán poderoso es el Evangelio? Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que, pero es poder de Dios, pero no, el poder de Dios para la creación, pero no es tan poderoso que aplaca la ira de Dios. Ese es el poder del Evangelio, amén. Sí será poderoso, no el Evangelio. Disculpe. Ay, regáleme un trapito, un pañuelito de esos barcos. Es que me acordé que ayer estaba viendo una película con Isabela, esa de la era del hielo, y era precisamente más o menos que hablaba de hacer algo parecido. Entonces, bueno, verdad. Ay, no. Entonces, ya que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría de Dios, le plació a Dios salvarlo por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. Porque entonces ahora nosotros, como les he dicho una y otra vez, la fe cristiana, los cristianos, no predicamos la existencia de Dios. No les predicamos a los hombres que crean que Dios existe. Lo que les predicamos es que necesitan arrepentirse, porque si no se arrepienten, se van a ir para el infierno, a una eternidad, condenadas a sufrir
por causa de el pecado y la maldad que hay en sus vidas. Y que de ese sufrimiento y de ese dolor que causa el pecado y la maldad, el hombre tiene conciencia y tiene claridad. Por eso, como les dije entonces, no pensar, no caer en la mentira y en el engaño de que predicar en la iglesia cristiana o la predicación cristiana es otra cosa diferente al evangelio, que es poder de Dios para salvación, que el poder verdaderamente de Dios se manifiesta es a través de aplacar su ira, y entonces lo que él había dicho, de alguna manera, él es el juez, el que legisla, entonces cambie dirección. Y que entonces usted y yo lo que merecíamos ir era al infierno, porque estábamos bajo el justo juicio de Dios y éramos igual que todos hijos de ira, pero por la gracia y la misericordia, el amor y la bondad, y a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ahora nos permite estar en el cielo junto a Él y decirle, Padre nuestro. Ese es el poder del Evangelio, que el hombre se transforma de enemigo de Dios a hijo de Dios. ¿Están viendo? Eso es poder. Ese poder no se compara ni con la creación. Y por eso entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se manifiesta. Y como dice ahí, entonces, porque en el versículo, para que vayamos allí, el 17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Digamos juntos, por fe y para fe. Aquí es donde, cuando ustedes con el entendimiento se concentren acerca de la mayoría de las predicaciones y de la enseñanza que a través, digamos, mío y en esta congregación estamos entonces, o se están haciendo, o se están llevando a cabo, pueden y van a entonces discernir en qué consiste por fe y para fe. Porque entonces lo más grandioso y lo más maravilloso es tener claridad de que el comienzo es igual al fin. ¿Me sigue? A diferencia de cualquier otra religión, cualquier otra experiencia, cualquier otra práctica, cualquier otra cosa, no comienza como termina. La vida de fe cristiana es de esta manera. Y el problema, y donde, como les dije, si ustedes recapacitan y reflexionan acerca de las predicaciones y de las enseñanzas que desde ese púlpito se dan, es precisamente para que esto se cumpla por fe y para fe. Todo comienza por creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el Salvador de nuestras almas. ¿Amén o no? Todo comienza por la predicación del Evangelio, ¿sí o no? Y debe terminar por la predicación del Evangelio. Y ahí es donde entonces debe tener usted y yo, debemos tener claridad el testimonio de lo que la Biblia nos está diciendo.
¿Cuál es la obra diabólica? ¿Cuál es la obra del diablo? ¿Cuál es el propósito de las tinieblas? Que esto no se cumpla. Que si empezó por fe, no termine por fe. Sino que si comenzó por fe, vuelva a las obras. Vuelva a las obras. Y entonces, si comenzó siendo incrédulo, aquí creyó y continúe siendo incrédulo. No, porque mire, vea, cuando yo era incrédulo, yo no creía ni siquiera que Dios existía. Pero ahora que me convertí, yo sí creo en que Dios existe. No. Entonces, y así es la vida de millones de personas que piensan que son cristianos. Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y de la fe que habla la Biblia es de creer para ser salvo. Y de creer para ser salvo es depositar su confianza en la obra que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo en la cruz al morir y derramar su sangre para el perdón de sus pecados. ¿Me sigue? Y eso es lo que se convierte, es ser creyente. Pero ¿en qué fue lo que comenzó a creer? ¿En que Dios existía? ¿En que Dios lo amaba? ¿En que Dios, por medio de Jesucristo, lo perdonó? Y tiene que terminar en la misma fe. No cambia, no es cierto que sea un multinivel. Que vamos a ir del 1 al 2, al 3, al 4, al 5. Pero en el primero es evangelio, en el segundo es evangelio, en el tercero es evangelio, en el cuarto es evangelio y en el quinto es evangelio. Y si hay un sexto es evangelio. Y si el último piso es el séptimo piso, allá también es el evangelio. Porque es por fe. ¿Y qué? Para fe. Porque es por creer en que no ha sido y no es mi obra, sino que es por medio y a través de la obra de Jesucristo. Y eso es lo que marca mi comienzo. Pero eso es lo que tiene que marcar el final de mi vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Ve? Y entonces siempre, si es que retenéis lo que habéis oído desde el principio, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces muchos comienzan por fe, pero en el camino el diablo los hace tropezar. Y comienzan entonces a vivir ya no por fe, sino por sus propias obras, por sus propias justicia. Y aquí entonces decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y aquí dice, gracias Señor te doy porque no soy como ese publicano ni como esa... ¿Me sigue? Ese es el peligro. Y es por eso que el Señor Jesucristo está diciendo, velen para que no entren en tentación. Porque la tentación del diablo es hacer que el hombre pierda la fe. Pero la fe de la cual estamos hablando es en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y que como iglesia entonces cristiana y como cristianos, entonces hablemos de otra cosa que no sea de Él y de la obra que Él hizo. Y que entonces empecemos a enfocarnos en, entonces, ¿se acuerda como le dice el Señor Jesús, Pedro? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea entregado por manos de hombres y que padezca y al tercer día resucite. Señor, ten compasión de ti. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino que
Entonces le estaba diciendo que quitara los ojos ¿de dónde? De la cruz. ¿Y esa no es la misma tentación que el diablo le hizo a nuestro Señor Jesucristo? Lo subió a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No tiene que pasar por la cruz. Usted vino por la gloria, quiere la gloria, tenga, yo se la doy. Solamente que no pase por donde. Sí, un express, el camino corto, póstrese ante mí, yo se la doy. Quítele la cruz. Quitar la mirada de la cruz es el propósito satánico, es la obra del diablo. Y quitar la mirada de la cruz es entonces recordar y tener claridad acerca de que es ahí, en esa cruz, donde murió el Hijo de Dios. Pero que el que entonces tiene y debe, merece estar ahí, soy yo. Sin embargo, Él, por amor y misericordia, tomó mi lugar. Sí, pero eso ya lo sabemos, pero entonces no tiene que estarlo repitiendo, no debemos entonces repetirlo de todas maneras, a toda hora, porque pues eso ya uno lo sabe. ¿Usted nunca ha oído hablar, nunca le han contestado eso? ¿Será que es que, bueno, yo le doy tantas gracias al Señor porque vean, dando es, la única forma de dar, de recibir es dando, ¿sí sabían ustedes? Ese es el principio que dad y se os dará. Y cuando uno dispone verdaderamente de la vida para servir al Señor, entonces pues y predica el Evangelio, es que realmente pues dando es que se recibe. Y yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia de pues efectivamente dando, recibir. Y cuando uno está dando y entonces cuando de alguna manera usted les deja que le suelten toda la película acerca de su fe y de su cristianismo. Y empiezan y hablan y yo los dejo que hablen y cuando llevan por allá 15 minutos o 20 minutos les meto la cucharada. Pero sí, de todas maneras eso ha sido y es importante, pero nada más grandioso ni más maravilloso que el sacrificio de Jesucristo, del Hijo de Dios. Sí, eso sí, ¿para qué? Si uno sabe eso, claro, nunca les ha pasado. Sí, uno sí, claro, eso uno lo sabe. Pero uno lo sabe, pero fue que se lo acabé de ¿qué? Se lo acabé de recordar. Pero ya lo tenía completamente olvidado. Ya lo tenía completamente olvidado. Ya lo tenía completamente olvidado. Me dijo ese hombre, digamos, el de la cárcel, el que era el ministerio de cárcel, cuando me llamó para decirme que ya no podía volver a entrar a la cárcel. Me dijo, mire, lo llamo para lo siguiente, es que, digamos, de alguna manera no va a poder seguir predicando en la cárcel, no va a poder seguir entrando. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que hice mal o algo? Y me dice, no, yo estuve escuchando sus mensajes y es un mensaje realmente bíblico, cristocéntrico. Pero el problema, o digamos, no, el problema no, pero sino que el punto aquí es que ese no es el enfoque que nosotros necesitamos o estamos dándole a este ministerio. Y está bien que sí, de vez en cuando uno les hable o les recuerde acerca de lo del Evangelio, pero estas personas lo que necesitan es una motivación para que entonces de alguna manera el carcelazo les pegue menos duro. Y ellos lo que necesitan es escuchar un mensaje motivacional que los ayude a no perder la esperanza, a no desanimarse, para que no se pongan o no se vuelvan más agresivos. O sea que no era para que les predicara el Evangelio, sino que les diera ¿qué? Terapia de grupo. Literal me lo dijo en la cara. Y me dijo también en la cara que sí, que estaba bien que yo predicara el Evangelio, pero que
eso no era algo que se debía hacer o se tendría que hacer todo el tiempo, sino una vez de vez en cuando. Estaba bien. Como el que les dije y he compartido el testimonio del pastor que me dijo, yo ya entendí, y me dijo, pero pastor, lo que pasa es que eso como que no es rentable. Y yo creo que uno no puede vivir solamente de predicar el evangelio y también tiene que hablarle a las personas y motivarlas. Y yo tengo una familia que mantener, literal, en la cara me lo digo. Entonces lo que yo voy a hacer, me lo va diciendo muy de frente, voy a es a mezclarlo. Voy es a mezclarlo. No, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe, ¿qué? Porque lo que nosotros tenemos es la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesucristo dijo, el que vive y cree en mí tiene vida eterna. ¿Ustedes lo creen o no? Yo lo creo. ¿Usted lo cree, Marco? Pero el hecho de que usted lo cree, ¿quiere decir que ya usted tenga la vida eterna? No, porque entonces no sería fe. No sería por fe. ¿Me sigue? No sería por fe. Entonces, para poder, de alguna forma, alcanzarlo, lo que el Señor en su palabra nos está diciendo es que el comienzo es por creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, pero que esa fe en Él y en el sacrificio que Él hizo en la cruz debe permanecer intacto hasta el fin. Y que no importa entonces cuánto el Señor con su palabra me haya limpiado, no importa cuánto por la regeneración y la llenura de su Espíritu Santo yo toda esa basura e inmundicia y esas concupiscencias de la carne, entonces de las cuales el Señor me haya limpiado. Entre más me limpie, más gloria tengo que darle. Y entonces, de alguna manera, si en algo me gloriaré, no es de mí, sino de lo que Dios, por medio de la fe en Jesucristo, ha hecho en mí. ¿Ven? Esa parte es entonces maravillosa. Porque, le comento, aquí el punto no es el problema, lo difícil no es empezar. Lo difícil es permanecer. Y es difícil entonces, ¿por qué? Porque en la gracia, en el Evangelio, no hay lugar para la obra ni para la gloria del hombre. Entonces, yo tengo que despojarme a mí mismo. Y como dice entonces ahí el apóstol, ya no vivo yo, mas ahora ¿qué? Vive Cristo en mí. Entonces, si hay algo que debemos tener claridad, un propósito de la doctrina cristiana es destruir ¿qué? Eso. Y abandonarse a uno mismo, morir a uno mismo. El Señor Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue, está diciendo, está entonces el que, si la semilla no cae a tierra, muere y queda sola, no puede llevar fruto. Y lo más entonces, por eso le digo, difícil, llamémoslo así de alguna manera, es esa lucha entonces contra uno mismo, para poder permanecer en la gracia y en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces no hay lugar para mi gloria, no hay lugar para mi necesidad. ¿O quién de vosotros que teniendo un siervo que apacienta en el campo le dice, ven, siéntate y come primero? Sino que entonces le dice, ve, sirve, cíñete, sírveme y coma yo y después tú. ¿Me sigue o no? ¿Sí recuerdan esa porción literal o no?
digámosla, estoy parafraseando mucho y no estamos leyendo poco. Lucas. ...17... capítulo 17, versículo 7, ¿quién quiere leer del 7 al 9, al 10, perdón? ...17, perdón. Del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Entonces, esa es. Y ahí es donde debemos estar atentos, velad, para que no caigamos en la tentación. Porque entonces cuando creímos al principio y recibimos la gracia y pudimos arrodillarnos y efectivamente decir, Padre, perdón en el nombre de Jesús, y nos levantamos, ¿se acuerda? Con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Si en ese mismo momento nos dicen, tiene que morir por Jesucristo, inmediatamente morimos. Pero si hoy, no, eso fue al principio, ya hoy no. Eso fue cuando al principio, si estábamos en el primer amor. Por tanto tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí saben de qué momento les estoy hablando? Porque para que no seamos religiosos, cada uno recuerde en sí mismo el día que por fin, un día que en su vida ocurrió, que realmente de todo corazón arrepentido le pidió perdón a Dios e invocó el nombre de Jesús y sintió realmente por primera vez en su vida que efectivamente había sido perdonado. Si en ese mismo momento le hubieran pedido su vida por Cristo, la hubiera dado. ¿Se acuerda? Pero no, ya no. Ahora, no, es que tanta cosa y uno con chiquito y uno con... Y es que el Señor sabe, el Señor entiende. Y es que Dios sabe, Dios conoce. Y, ok. Pero tengo por cuanto contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete o si no, quitaré mi candelabro. ¿Ve? Entonces esa parte es importante, que en el Evangelio de la Justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y comenzamos por creer y por tener la confianza en que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y debemos entender que debemos permanecer y crecer en esa gracia hasta el fin. Bien, y que entonces ya, para que concluyamos con el capítulo 1 y no dilatemos más, vemos entonces donde habla acerca, escúchenme bien, de el versículo 18 en adelante, donde está dejando claro la culpabilidad del hombre, ¿cierto que sí o no? Y donde está dejando la culpabilidad del hombre, y donde entonces lo que estamos viendo del 18, escúchenme bien, al 32 es la consecuencia de ¿qué? Consecuencia de que, ¿se acuerda que dice la culpabilidad del hombre o no? ¿Cierto? ¿Y de qué es entonces que Dios está acusando al hombre y que lo haya culpable?
aquí tiene tilde, ¿cierto? ¿Sí tiene tilde ahí? Ok. Esto es, para que entiendan. Esto es. El pecado original, el pecado de la rebeldía, el pecado del principio, ¿qué es o cómo se resume? Aquí está la culpabilidad del hombre, la idolatría. El día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Seréis igual a Dios. ¿Qué es entonces la idolatría? Negar la exclusividad. No me alcanzó el tablero de Dios con D mayúscula. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, ¿qué? El único Dios verdadero. Eso es la culpabilidad del hombre. Que el hombre no creyó a la verdad de Dios, sino que creyó ¿qué? A la mentira de la criatura. ¿Por qué? Porque la serpiente es el primer ser, es un ser ¿qué? Creado, dice ahí claramente. Entonces el creador le dijo al hombre, y el hombre no creyó lo que le había dicho el creador, sino que la criatura le dijo al hombre y el hombre creyó a lo que la criatura. Y con eso está negando ¿qué? La deidad y la exclusividad de Dios. Y eso es lo que le da lugar a la idolatría. Llámese una serpiente, llámese un pájaro, llámese la Virgen María, llámese su abuelita, llámese su negocio, llámese todo aquello en lo cual usted pone y tiene puesta su mirada, su confianza, su esperanza, su negocio, su trabajito, su profesión, sus títulos, su capacidad de expresión, su belleza, su todo. Esa es la culpabilidad del hombre. Y que entonces, conforme haya y existan más ídolos en el corazón de Dios, el hombre más se pervierte. Y más entonces, digamos así, el entenebrecimiento, el entendimiento se le entenebrece. Y se vuelve cada vez entonces más irracional. ¿Me siguen o no? Y deja cada vez más entonces su condición de hombre y degrada cada vez más su condición de hombre. ¿Sí ve cómo empieza a narrarlo? Entonces dejaron el uso de la mujer y esto es inventores de mal, o sea, van de ¿qué? De mal en peor. De mal en peor. Por eso entonces es que lo que hace y la obra maravillosa del Espíritu Santo, dándonos la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es revelándonos al Padre y su exclusividad. Y por medio de esa obra maravillosa del Espíritu Santo, entonces y a través de la fe, nosotros somos guardados, dice ahí en Pedro, que sois guardados ¿por qué? Por el poder de la fe. ¿Y cuál es entonces ese poder que produce la fe? No dejar que se levanten ídolos en nuestro corazón. Que toda idolatría sea desarraigada por completo. Entonces la predicación desde el púlpito, la enseñanza desde aquí, es entonces para recordar una y otra vez, pero ¿con qué mira? Ay, para cansarlos, para molestarlos. No, ¿para qué? Para que no se levante ningún ídolo en el corazón. Porque dice la serpiente es astuta y dice que el Señor, mientras los hombres que dormían, un enemigo vino y ¿qué? Sembró cizaña, ¿no se acuerda? Que entonces es solamente que usted haga así y el que pestañea pierde. ¿No ha oído ese dicho? No.
camarón que se duerme. Y por eso es que tenemos... Y la forma de estar así es todo el tiempo por medio del Espíritu Santo, predicando, hablando, enseñando, siempre de que todo ha sido por medio de Él y gracias a Él, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Para que entonces no se levanten ídolos en nuestros corazones. Para que entonces pueda esa naturaleza diabólica entonces menguar y no se manifieste en nuestro cuerpo. Porque aunque hemos sido redimidos, entonces ustedes saben que nuestro espíritu ha sido redimido, pero esta carne todavía no ha sido redimida. Esta carne es redimida en el momento que la justicia de Dios se cumple sobre ella. Del polvo viniste, al polvo has de volver. Entonces por eso ahí está hablando acerca de, entonces, como dice ahí, la culpabilidad del hombre. ¿De qué culpa Dios al hombre? ¿Se acuerda cómo acusa a Dios a Israel? Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí mismos. Y todo el tiempo en la historia del pueblo de Israel, ellos se iban y se van tras de ¿qué? Otros dioses. ¿Sirvieron a qué? A los Baales. Entonces de lo que tenemos que tener cuidado es porque la obra satánica es esto. Esta es la obra diabólica. Y esa es la debilidad de la carne, ¿o no? No, la mujer es la debilidad. Sí, la debilidad de la carne. Es que entonces el corazón nuestro está inclinado a la idolatría, porque desde el principio caímos en la mentira y en el engaño del diablo y no conocemos la exclusividad de Dios. Y esa exclusividad de Dios es la que nos manifiesta por medio del Evangelio nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, yo soy la luz. Yo soy, y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí está viendo siempre, dejando claro qué? La exclusividad. La exclusividad. Yo soy el único, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa exclusividad es por medio del Evangelio y a través del Evangelio. Y eso lo que hace es que no deja que se levanten ídolos en nuestros corazones. Amén. Entonces con eso ya tenemos claridad acerca de, escúcheme bien, ese capítulo 1. Vamos a orar, despedir este tiempo juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús los bendiga. Chao, chao.